es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios. Mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo a alguien: te seguiré donde vayas. Jesús respondió: las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Alguien le dice: te seguiré, pero déjame primero despedirme de la familia. Jesús dice: el que coloca la mano en el arado y sigue mirando para atrás, no vale para el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Exigencias para seguir al Maestro de Nazaret. ¿Cómo es de importante aprenderle directamente a la Santa Biblia cuáles son las condiciones para seguir a Dios? ¿Cuáles son las condiciones para seguir al Maestro de Nazaret? Y si las condiciones se cumplen, será una excelente persona en la sociedad, mensajero de Dios en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 30 de septiembre, año 2020. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Evitar las exageraciones. Una primera interpretación para hablar de las condiciones para seguir a Jesús de Nazaret es evitar las exageraciones. Exageraciones, me refiero a una interpretación fundamentalista de la Sagrada Escritura, como algunas personas pretenden enseñarle a otras personas cómo se vive la religión católica, cuáles son las condiciones para seguir a Dios, cómo debe ser una persona en la Iglesia Católica. Entonces toman una cita como esta, tan clásica, del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62, para decirle a los demás exageraciones. Por ejemplo, decirle a una persona: la Biblia dice que el que no deja a su padre y a su madre no es digno. Entonces usted tiene que dejar a su mamá, olvídese que usted tiene mamá y familia y hermanos, porque allá dice claritico, dice eso, cortar con los lazos familiares, cortar con todo. Fíjese que el Evangelio dice que voy a asistir a las exequias de mi papá. No, deje que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo ubicarse de una manera equilibrada para interpretar, para saber la hermenéutica adecuada de un texto bíblico? Lo primero es valerse de una persona que haga una buena interpretación, que respete mucho lo que significa interpretar la palabra de Dios, que no la interprete como a él se le ocurre, ni al pie de la letra, ni de una manera legalista, ni fundamentalista, ni moralizante. Jesucristo está planteando tres cosas hoy para seguirlo a él. Lo primero que uno le parece al leer el texto sin trabajarlo mucho, solamente leerlo, le parece un imposible seguir a Dios, porque como que cierra todas las posibilidades. Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, usted váyase a anunciar el reino de Dios. Está como difícil la cosa. No. Tres cosas aparecen allí en el texto. Primero, abandonar los bienes familiares, está como serio el asunto. No apegarse a los bienes materiales, entonces ¿cómo funciona? Tercero, cortar con los lazos familiares. Entonces, si uno une las tres, la pregunta sería: ¿cómo se logra seguir a Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo logro? La primera intención de la explicación bíblica es cómo integrar esas
exigencias a la vida de las personas. Es saber integrar todo lo que se llama bienes materiales, vida personal, vida familiar, en torno a la buena noticia de anunciar a un Jesús de Nazaret, de seguirlo a Él. No se trata de dejar de comer, no se trata de vestir muy mal para que digan que soy pobre, triste y abandonado, o tengan misericordia de mí o les dé lástima de mí. Eso no es la religión y eso nunca lo predicó Jesús. Jesús predica muy bien las exigencias. El Papa Francisco, un Angelus Regina Coeli, predicado un 30 de junio del año 2019, logra esa interpretación como tan equilibrada del Papa Francisco. Y él coloca 3 verbos para seguir a Jesús de Nazaret. El primer verbo es la parte de la generosidad de la persona. Jesús le pide a la persona que sea muy generoso. Es decir, que no se apegue tanto al asunto, que sea más generoso, que no sea esclavo de las cosas, que la pobreza es una buena salida cuando es un desprendimiento de los asuntos materiales. Entonces pone el primer verbo el Papa, la generosidad. El segundo verbo que trabaja el Papa es la disponibilidad de la persona. Y el tercer verbo es la capacidad de decisión. Y la conclusión a la que llega el Papa Francisco es sentir pesar de aquellas personas que siguen a Jesús de Nazaret por ninguno de los 3 verbos. Se están totalmente equivocados. No está siguiendo a Jesús de Nazaret. El Papa Francisco comenzó su Angelus Regina Coeli proponiendo la primera reflexión, que es la generosidad de corazón. Las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido. El Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. Primera observación del Nazareno. Esa es la observación del Nazareno. La interpretación nuestra, un verbo muy dinámico en la lengua española, que se llama generosidad. Es decir, la generosidad para anunciar el reino de Dios a todas las personas. La persona tiene que tener tiempo para anunciar el reino de Dios. Pero si las personas están como diciéndole a Jesús, espere, yo hago esto aquí, déjeme tener esto aquí, yo le hago por raticos. Es decir, si usted me acepta, yo le puedo colaborar, pero no todo el tiempo. Entonces no, se necesita una persona que colabore todo el tiempo. Y por ejemplo, un sacerdote o una religiosa son 2 personajes muy de la generosidad y hay que agradecerles a ellos. La palabra generosidad, porque son personajes que se mueven en la iglesia, en una sociedad, con la palabra generosidad. Un sacerdote es un personaje que tiene que estar 24 horas para las cosas de Dios, para los enfermos, para recibir a una persona, para dar un consejo, para presidir sacramentos, para estar pendiente de sus fieles en la parroquia, para toda clase de cosas. Por eso el sacerdote hace unos votos para poder trabajar ese primer dato de Jesús de Nazaret, la generosidad de espíritu y de corazón. Ser muy generoso. Es decir, me gustaría hacer tantas cosas, pero como me comprometí, me toca sacrificarme, ser más generoso. Ese es un personaje que nos enseña que cuando uno es generoso, hace muchas cosas buenas por los demás, no está apegado a las cosas de este mundo. Otro personaje generoso, la mamá de nosotros. Las madres tienen esa particularidad porque son muy generosas. Una mujer tiene sus hijos, su hogar y toda la vida, 30, 40, 50 años solamente pendiente del hogar, pendiente de sus hijos, pendiente de sus nietos, pendiente de sus bisnietos. Impresionante. Es una generosidad impresionante. ¿Es algo así? Ese es el verbo que el Papa explicó es el primer verbito para seguir a Jesús de Nazaret, que la persona tenga mucha generosidad. Luego el Papa decía en aquella ocasión, entonces tenemos una iglesia que debería ser muy generosa, no estática sino itinerante, le llamó el Papa en aquella ocasión. Una iglesia que no se ancle y que cierre las puertas, que mantenga ocupada y no tenga tiempo para la gente. Eso es lo que el Papa le quiso decir. Quiero una iglesia católica que tenga esa primera marquita,
que no sea estática, sino itinerante, que salga a la periferia, que busque a los pobres, a los necesitados, que se vaya más allá de las fronteras, que no se contente con hacer 3, 4 cositas y decir ya cumplí. No, el Papa quiere una iglesia católica itinerante, más lanzada hacia la sociedad. Segundo verbo para seguir a Jesús de Nazaret: disponibilidad. Disponibilidad. Déjame primero ir a enterrar a mi papá. Jesucristo dice: deja que los muertos entierren a tus muertos. Disponibilidad, es decir, permitir, es una solicitud de Jesús fundada en el mandamiento como del honrar a padre y madre. Sin embargo, el maestro dice con estas palabras: afirmar el primado del seguimiento en el reino de Dios. ¿Hay realidades importantes? Sí, las hay y son importantísimas. Pero cuando la persona tiene una disponibilidad, se convierte en una persona itinerante. Puede cumplir con esa obligación, pero no abandona la otra. Está en movimiento. La disponibilidad, es decir, la persona no busca tantos elementos de juicio en la sociedad para excusarse ante su compromiso de la evangelización, la disponibilidad. Por eso es tan importante cuando un misionero quiere trabajar en una parroquia, en la iglesia, que tenga esa cualidad de ser disponibilidad, que tenga una persona de que no lastime a los demás porque se fue demasiado. Yo recuerdo a alguna persona en alguna de las parroquias que estuve, me decía, padre, es que mi esposa sí muy bonito, trabaja en la parroquia, le gusta trabajar con los viejitos, con los niños, atiende a pobres, muy bonita la acción de ella, pero lo que pasa es que no la veo aquí todo el día, ¿qué hacemos? Y yo me sonreí y le dije, tengo que hablar con ella para decirle que la disponibilidad no es acabar con el esposo ni con la familia. Ya no lo volvieron a ver a usted. ¿Y eso qué pasó? No, Jesucristo está hablando de disponibilidad, organizar el horario, organizar actividades, tener disponibilidad, atender un caso, atender otro, no atender cantidades, y a veces hay gente que atiende cantidades de casos y no atendió ni uno bien. Entonces es tan importante manejar ese verbo disponibilidad para no irse al extremo. Jesucristo pide un poco más de disponibilidad. Y el tercer verbo se llama decisión, capacidad de decisión. El que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás no vale para el reino de Dios, dice la Santa Biblia. Eso es decisión. Tener capacidad de decisión. Si ya usted dio la palabra, no se devuelva. Ya lo dijo, ya se comprometió. No comience a mirar para atrás, es que me gustaría, es que no puedo, qué pena con usted, le ofrezco disculpas. No, pues yo cada vez que voy en donde este padre me saca miles de disculpas. ¿Será que este padre no trabaja en la parroquia? No, todas las veces dice una cosa diferente, ya no vuelvo por allá. Las personas como que ya no se mueven, porque encuentra gente en la misión como que dando miles de excusas y no tienen capacidad de decisión, de comprometerse. Pone la mano en el arado y tiene que seguir adelante. La virtud, la decisión es una virtud. Y termina el Papa Francisco como una especie de eco de lamentación. Y la especie de eco lamentación del Papa Francisco es como, lo voy a leer como lo dijo en aquella ocasión el Papa, como hacía pedem litere, al pie de la letra. Me da pesar, dijo el Papa, siento nostalgia de personas que creen que están siguiendo a Jesús, pero se están promocionando ellas mismas. Como decir, me meto a misionero a esto y tengo una buena carrera en la vida, para sentirse importantes, para lograr prestigio social. Entonces el Papa en aquella ocasión lo decía como con nostalgia. Jesús nos quiere, no para que seamos importantes, nos quiere apasionados por Él, por el Evangelio, una pasión del corazón que se traduce en gestos de disponibilidad, cercanía a las personas, de acogida, de cuidado, de preocuparnos mucho por las demás personas. Bien interesante ese momento de nostalgia del Angelo Regina Coeli del Papa Francisco.
que nos regala 3 verbitos para seguir al maestro: disponibilidad, generosidad, capacidad de decisión. Bien interesante el maestro en esa disponibilidad y capacidad de decisión. San Ignacio de Loyola nos regalaba una excelente: la humildad para seguir a Jesús. Esa es la base, el fundamento, ese es el soporte. Y decía San Ignacio de Loyola, la humildad muy necesaria para la salvación, para seguir al maestro, para cumplir con la misión. La humildad perfecta de la relación con Dios y la relación con los demás. Bien interesante. Damos gracias a Dios hoy recordando a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, quien en el tiempo del Papa Dámaso cumplió esa tarea tan enorme, que es una tarea grandísima en la historia de la Iglesia Católica: la traducción de la Sagrada Escritura a la lengua vulgata, traducción llamada Vulgata, hecha para el pueblo de Dios. Manejar ese idioma del latín y hacer esa traducción tan buena y dejarle ese tesoro a la Iglesia Católica y convertirse en el santo de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.